Y la ganadora y el fuerte aplauso de este Econ Junior es Leticia Belén Echevarría, de la Universidad Católica de Salta, por su campaña UMAPA Bicu, Proyecto Bicu, la pasantía en Edelman. Es el reconocimiento para Leticia Belén Echevarría. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos en este especial de los premios Econ Junior 2022, de los premios Econ a la excelencia en la comunicación institucional, que el año pasado, lo que estuviste viendo es un pequeño retazo del evento que se hizo en el Hotel Sheraton y donde viste subir a la ganadora del Junior 2021. La consigna era, bueno, desmitificar al sector de la minería que está rodeado de fake news, rodeado de mitos, de falsa información, y que es un sector que podría ser clave para el desarrollo de la Argentina. Bueno, en este 2022 la propuesta es hacer un trabajo de comunicación para desmitificar e instalar todo lo que hay de información falsa, fake news, si querés, sobre el uso de agroquímicos en la producción agropecuaria. Bueno, el gran premio, como vos viste, es una pasantía en la consultora Edelman vamos a sentarnos ahora con Antonio Aracre, que es el director regional, el CEO regional de Syngenta, que es el principal sponsor de los premios Econ Junior de este año, que nos va a dar pistas, datos en esta entrevista para que los participantes tengan en cuenta. Te recuerdo, lo vas a ver en una placa ahora, este premio apunta a todos los estudiantes de carreras vinculadas a la comunicación, pero cualquier estudiante de cualquier carrera puede participar a partir del tercer año de estudio y, por supuesto, exige una monografía que es una propuesta de campaña, que tiene que tener un esquema similar al de los premios Econ y que podés interiorizarte en la página que acá vas a estar viendo para, bueno, para ofrecer tu propuesta en el formato adecuado. Ya me voy a sentar con Antonio Aracre. Bueno, usted lo está viendo, Antonio Aracre, el CEO de Syngenta, que además auspicia esta edición de los premios Econ Junior 2022, nos va a dar algunas pistas para que los estudiantes que quieran competir tomen nota y bueno, y les deseamos desde ya muchísima suerte. Antonio, primero quiero presentarte como que más allá de ser el CEO regional de Syngenta, Syngenta era una empresa suiza que fue comprada por capitales chinos y es el player más importante del mercado argentino en tecnología agroquímica. Así es. Ahora, también es, y eso es muy interesante, es uno de los pocos CEOs en Argentina que hablan abiertamente, no solamente, por supuesto, para defender a su empresa y a su industria, que está hackeada por un montón de mitos, así como lo está la minería también, sino que además es uno de los pocos que hablan de bueno, el problema económico argentino. Yo quiero que veas justamente hoy que estamos grabando la tapa del Cronista, el diario El Cronista, en donde, a ver si lo podemos ver, ahí está, en donde además de un diálogo con el Financial Times del empresario Marcos Galperín, de Mercado Libre, está Antonio Aracre opinando sobre las posibilidades de futuro plan económico el día que haya alguno. ¿Cómo ves la industria, digamos, del agroquímico que le aporta tecnología al campo para producir más y mejor en un país en donde aparecen cosas como esta? ¿Te puedo mostrar este video?
¿Sabías que la Argentina es el país que más agrotóxicos utiliza por persona por año en el mundo? Los agrotóxicos son venenos que se utilizan en la producción agrícola. Está demostrado que estos venenos perjudican la salud, los ecosistemas y la biodiversidad. Numerosos estudios demostraron la existencia de agrotóxicos en nuestros cuerpos. ¿Pero cómo llegan ahí? A través del aire, a través del agua, en los alimentos y en productos de uso diario. Por eso no solo afecta a las personas que viven en los lugares donde se aplican, sino también... Antonio, esto circuló mucho en las redes sociales, creo que también en televisión, Sí. Y es una campaña más de muchas que hay contra los agroquímicos. ¿Qué tiene para decir la industria en general y en particular Syngenta sobre esta acusación gravísima? O sea, que la industria agroquímica está matándonos. Claro. Te agradezco por traerlo el tema, porque fíjate que una de las cosas muy logradas de esta campaña es traer a personas muy creíbles. Y todas conocidas. Conocidas, respetadas por su función actoral, artística, en el terreno de los derechos humanos o en el periodismo. Entonces se vuelve mucho más difícil contrarrestar una serie de falsedades de falsedad absoluta que tiene incluido ese video, porque incluso he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que participaron y era un guión lo que les pasaban, pero no había una información que sustente más que una serie de mitos concatenados sobre eso. La verdad es que el agroquímico es un remedio, Diego, es un remedio que en lugar de dársele a las personas se le da a las plantas cuando se enferman. Las plantas se enferman por ataques de insectos, por ataques de hongos, por exceso de malezas, como las personas también nos enfermamos. Y cuando se enferman hay que tratarlas, porque si no se las trata, las plantas se mueren o producen un fruto que puede estar alterado en su toxicidad justamente producto de esa enfermedad. Para evitar eso, cuando tienen hongos se le aplica un fungicida, cuando hay muchas malezas conspirando contra su productividad se aplica un herbicida, y si están asediadas por un ataque de insectos, se aplican un insecticida. En la dosis adecuada y con los procedimientos y las prácticas correctas que se enseñan a los agricultores para esto, no producen absolutamente ningún daño. Por el contrario, producen beneficios para la humanidad porque logramos cosechar una proporción mucho mayor por cada hectárea que se cultiva. ¿Qué pasaría con el mundo, no solamente con la producción de la Argentina, con el mundo si no se usara tecnología química en la producción agropecuaria? Bueno, está probado porque hay muchísimos ensayos y situaciones incluso muy cercanas donde la productividad sin tecnología cae a la mitad aproximadamente. O sea, la mitad de la humanidad se moriría de hambre. En Sri Lanka, hace muy poco hicieron una experiencia política inédita de prohibir la tecnología para el agro. Y literalmente condenaron a la población durante el año pasado a una situación de hambruna, porque no pudieron disponer de la cantidad de materia prima para los alimentos que necesitaban y estaban en una situación de no poder importar tampoco, con lo cual tuvieron que revertir inmediatamente esa decisión. Fíjate lo que está pasando hoy en el mundo con el conflicto bélico en Ucrania y en Rusia. Salen de circulación, o potencialmente podrían salir de circulación, muchas hectáreas que se disponen en la actualidad para la producción de cereales como el maíz, el trigo, el girasol, que son exactamente los que producimos acá en la Argentina. Como consecuencia de esa duda sobre cómo puede ser la productividad en estos países o cómo puede verse afectada la logística y la cosecha y las exportaciones de estos productos, hay un incremento en los precios a nivel mundial que es francamente muy importante. Es una oportunidad única en la historia. Es una oportunidad única y también Argentina. Nos enseña cuán sensible
es el precio de los alimentos a la disponibilidad de oferta. Y qué cuidadosos tenemos que ser a la hora de decidir un cambio de sistema de producción que puede conspirar dramáticamente sobre la disponibilidad de alimentos que tengamos. Hoy se habla en muchos países sobre la duda o sobre la posibilidad de que sobrevenga una hambruna en algunos países del mundo, sobre todo en aquellos con menos posibilidad de adquisición por estar en zonas más periféricas o en situaciones económicas más delicadas. Se hablaba de que Ucrania era algo así como el granero de Europa. Correcto, junto con Rusia, ¿no? Los dos producen el 30% de los cereales que se consumen en el mundo. En el mundo. En el mundo entero. Eso, por supuesto, ¿Y la como Argentina vos decís, en proporción? Y bueno, la Argentina seguramente será aproximadamente un 10 o un 15%, porque produce más soja y un poco menos de maíz, girasol. Más oleaginosa y menos cereal. Exactamente. Pero aún así se abre una oportunidad enorme sobre lo que se habla poco. Por supuesto, es una situación triste que una oportunidad esté vinculada a un conflicto bélico, pero yo te diría que más allá de eso, lo que nos está mostrando este conflicto es que los alimentos a futuro van a ser un elemento escaso porque el planeta está en una situación de riesgo y no se pueden seguir torturando las hectáreas disponibles y hay que sacar la mayor productividad posible de lo que hay. Claro. Más con menos. Y eso, la única respuesta a eso es la tecnología y la ciencia. Entonces no podemos atacar el único factor que hace que cuidemos a la gente de una hambruna y que cuidemos a la tierra de un uso desmedido porque tengamos que salir a talar árboles o selvas porque no hay suficiente cantidad de tierra para producir los alimentos que necesita el mundo. Quiere decir que detrás del uso de tecnología agroquímica hay un interés también ambiental o ecológico, si Por se quiere. supuesto, de ninguna manera podemos cuidar el planeta ausentando la tecnología en la producción, porque eso significaría necesitar más hectáreas, y más hectáreas es perder bosques, es perder humedales, es perder las zonas que precisamente protegen al planeta de seguir afrontando situaciones que conspiran a enardecer más aún o acelerar más aún el cambio climático. Un poco la idea que daban en ese video de ese tipo de campañas en contra de la industria agroquímica, hay varias, esta fue por ahí una de las más visibles. Una de los temores o, si se quiere, prejuicios que hay es que vos te comes un pan, digamos, normal, industrial, y que está hecho con una harina que se hizo genéticamente manipulada, entonces te lo comes y te podés llegar a convertir en un pato, una cosa por el estilo. Como con las vacunas, ¿no? Un poco como, claro, como las vacunas, que te dabas una vacuna que estaba poco estudiada y te ibas a convertir en algo raro, porque hay un tipo de vacunas, creo que son las de Pfizer, las de Moderna, que tienen una modificación genética. Claro, y es de vuelta, ¿no? Esta vinculación de la ciencia con algo esotérico, como si atrás de la ciencia no hubiera procedimientos súper estrictos y agencias regulatorias tremendamente exigentes a la hora de aprobar o evaluar el lanzamiento de un nuevo producto. Y te diría que con las vacunas han sido generosas estas agencias regulatorias en la celeridad con que hicieron las aprobaciones de emergencias. Pero en el caso de los agroquímicos o de los transgénicos, son décadas que se toman para analizarlos. Escuchamos estos días que China aprobó una soja resistente a la sequía. Que se desarrolló en Argentina. Que se desarrolló en Argentina, es la soja HB4. Años. Bueno, empezó con un estudio muy profundo que hizo la doctora Raquel Chan en la universidad y también en el CONICET, fue un trabajo conjunto de la universidad y el CONICET, y después una compañía argentina, Bioceres, digamos, enlazó esos conocimientos con la aplicación práctica y con la posibilidad de captar valor, con lo cual es un orgullo que un descubrimiento de esta naturaleza tenga un origen argentino y esté llegando ahora a la posibilidad de que realmente se masifique y que se pueda exportar sin ningún problema, ya que China es el importador
digamos, por lejos, Número uno. 90% de nuestra soja en poroto, no en aceite y harina, pero en poroto, va a China, con lo cual es una noticia fantástica, sobre todo porque la sequía cada vez se insinúa más a raíz justamente del cambio climático y tener un evento que de alguna manera te preserva, te mitiga esos efectos, es notablemente importante para la Argentina. Es otra oportunidad de la Argentina de lograr algo que la economía necesita urgente, que es exportar más para conseguir más dólares, porque la industria nacional depende de muchas cosas importadas que hoy esos dólares no están alcanzando. Absolutamente. Pero además creo que hay un prejuicio que tiene que ver con otras cuestiones alrededor de los agroquímicos que sí pueden generar una preocupación, que es el mal uso que se les puede dar. Si vos en el proceso de fumigación aplicás estos productos cercano o sobre una población rural, claro, como ser una escuela o un pequeño pueblo, estás cometiendo un crimen. Y si vos cometés un crimen tenés que ser juzgado y tenés que cumplir la pena que corresponda, que debe ser seguramente muy importante. Porque eso no se puede hacer. Y absolutamente nadie promueve ni quiere que eso pase. Eso se llama, creo que técnicamente, la deriva, que es cuando sí, la deriva es más natural, porque la deriva es, por ejemplo, ¿por qué existen lo que se llaman zonas de exclusión? Que se decide, bueno, vamos a hacer 500 metros o 600 metros desde el campo hasta donde pueda haber una población rural. Por la deriva, que es el viento, la lluvia, el arrastre natural que puede hacer que se corra parte de ese producto, se transfiera, y por eso vos tenés esas zonas de exclusión. Ahora, la mala aplicación no tiene que ver con la deriva, sino que tiene que ver con alguien que expresamente decide aplicar sin que le importe a dónde está cayendo el producto. Claro. Esa gente, si lo hace, tiene que ir presa porque está cometiendo un delito. Eso sí pasa en situaciones muy puntuales y no lo podemos generalizar porque mal uso, malas prácticas, delincuentes hay en todas las industrias, en todos los factores, en todas las cuestiones. Habrá que luchar para que eso no pase. Acá lo que se quiere es, bueno, en términos en alemán se usa echar al niño con el baño, que es simplemente porque pueden llegar a usarse mal los agroquímicos en casos puntuales y excepcionales, directamente prohibirlos. Es más o menos como decir, mirá, el cloro en las piletas en una determinada dosificación es muy importante para evitar que la gente se contagie de cosas cuando va a nadar en verano, pero lógicamente si vos tirás toneladas de cloro en una pileta podés matar a la gente. Mira, te doy un ejemplo. Mi sobrina tiene 2 añitos, hace una semana la descubrimos justito subiéndose a una silla cercana a un aparador que había, donde había un antitérmico, un jarabe antitérmico, a punto de tomarlo, agarrarlo, como tienen como un gustito a frutilla o algo así. Ella tenía ganas de tomárselo, la agarramos justo. Lo hubiese hecho mal, con toda claridad. Pero no vamos a echarle la culpa ni al antitérmico, ni vamos a dejar de comprar antitérmicos, sino lo que tenemos que hacer es asegurarnos que nunca más haya un antitérmico cerca, ni siquiera subiéndose a una silla para que un niñito lo pueda agarrar. Bueno, usemos bien los productos, no desechemos los productos porque un potencial mal uso pueda ser perjudicial, ¿no? Digamos, la tecnología es vital y es importante. Hay que saber usarla y hay que tener los controles adecuados para que si alguien lo usa mal, le pueda caer todo el peso de la ley. Y ahora yendo un poco más al tema general de la producción agropecuaria en Argentina, en donde, bueno, Syngenta y todo el sector de los agroquímicos está en el centro de esa producción. Hay todavía mucho, en un país agropecuario, básicamente, nos guste o no nos guste, hay muchos prejuicios con la producción agropecuaria en el sentido de que, bueno, además de tóxica, directamente hay si se quiere, una especie de
no diría, hay una especie de acoso político contra la producción desde el punto de vista comunicacional, pero también económico, porque la presión impositiva sobre el campo en la Argentina es única en el mundo, ¿no? Esta gran oportunidad que vos mencionabas de poder tener una producción mucho mayor para lograr exportar mucho más en un momento donde hay más demanda, más precio, más todo, y además que, los productos que se usan para el campo, los agroquímicos también, subieron mucho de precio. No se incentiva la producción por una cuestión política. Y ahí va una pregunta más comunicacional. Como habíamos mostrado en la tapa del diario El Cronista, vos sos uno de los CEOs, representantes de la industria, que hablan. ¿Cómo ves a tus colegas en ese sentido? Qué pregunta complicada. No hay una vocación por salir a la comunicación y creo que hay razones, porque digamos, cuando salís a la comunicación también te metes en un terreno donde son más los golpes que recibís que las caricias al respecto, porque normalmente siempre se toca algún interés y probablemente lo que digas, por más objetivo y moderado que quiera hacer, en algún punto le puede hacer un poco de ruido al gobierno o le puede hacer un poco de ruido al sector, y entonces alguna persona se va a sentir agredida y en consecuencia ofendida, ¿no? Me parece que la peor opción es no hablar, no participar del debate, máxime en una industria controvertida como la que tenemos nosotros, donde si no salimos a hablar, el ambientalismo berreta, porque hay un ambientalismo bueno y positivo que trata de buscar soluciones factibles y compatibles con la producción, pero hay uno berreta que solo critica, genera fake news, desinforma. Si le dejáramos todo el campo libre a ese sector, estaríamos perdidos. Y para poder participar del debate, no vale esto de que hablo de esto, pero de esto no me preguntes, ¿no? Vos estás acá y así como me preguntás por los agroquímicos, también me preguntás por la economía y otras cosas. Entonces uno no decide de qué tema habla o no quiere hablar. Hay que hablar de todo sin temores. Uno se puede equivocar, puede no coincidir en las ideas con todo el mundo. Es imposible. Y en una sociedad donde todo se tamiza por la grieta, lo más probable es que algo que vos digas a la mitad le guste y a la otra mitad no. Vos justamente, Antonio Aracle, sos un ejemplo de eso, que cuando te reunís con el presidente Alberto Fernández hay una mitad de la grieta que te critica. Así es. Ahora, esto me parece Perdón. Poder hablar o poder tener una relación cordial con el presidente también me habilita a poderle decir cosas que otras personas no le pueden decir. Donde no hay diálogo. Y que facilitan la vida al sector en un montón de cosas. Entonces, me parece que ese balance hay mucha gente que no lo ve porque se queda con la cáscara, ¿no? Pero bueno, mi obligación es ir un poquito más profundo que eso y entender que una sociedad y las virtudes o los defectos de esa sociedad la construimos entre todos. Si le vamos a echar la culpa solo al gobierno de todo lo bueno o todo lo malo que nos pase, estamos en una actitud muy adolescente, muy inmadura, y me parece que como país ya va siendo hora de que avancemos un poco más a otro estadio. Yo quiero mostrar un ejemplo justamente que teníamos donde Antonio Aracle debatía justamente con un funcionario que supongo que tendría que entender mejor el tema, ¿no? A ver. La primera empresa más grande del agronegocio. ¿Vos querés que debatamos o querés hablar No, pero no me vengas con las formas, ¿entendés? Porque acá estamos hablando también, o sea, la práctica de tu empresa también es muerte. Es muerte la práctica de tu empresa. No me vengas con las formas cuando después en realidad el modelo que ustedes emplean y que ustedes practican y que ustedes empoderan justamente se basa en el hambre del pueblo. No la primera razón para garantizar para la que la alimentación gente como un pueda derecho. comprar alimento, Ale, es que tengan trabajo. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de esto es un funcionario del gobierno nacional, ¿no? Que directamente los acusa de matar a la gente, vivir del hambre del pueblo. Si el los número uno de las empresas no salen a hablar,
queda eso, ¿no? En el Queda imaginario. eso y la pregunta ¿es lo mismo un CEO, un dirigente empresario que sale a hablar que, por ejemplo, comunicar a través de un comunicado de prensa? No es lo mismo. Digamos, la credibilidad, dar la cara, mostrar empatía, hablar a los ojos, que la gente te escuche, tiene otro valor. Más que, y vos lo sabés mejor que nadie, digo, estamos viviendo la era de las comunicaciones digitales, no digitales, donde la gente está, te diría, sobreinformada. La falta de información es un problema grave. Cuando sobra también es un problema grave, pero el faltante es dramático. La credibilidad de un mensaje no es la misma si lo hace un comunicado o pero yo también te puedo la dar un publicidad ejemplo. que pueda pagar una empresa en la televisión a un dirigente de carne y hueso. Pero quiero darte un ejemplo. Este debate fue horrible, fue agresivo. Muy agresivo. Pero después publicamos los dos en nuestras respectivas redes sociales y la gente, incluso la gente muy del palo de Nahuel ambientalista, estaba muy enojada con Nahuel. Por el estilo. Porque no se pudo escuchar la otra parte y porque estaban interesados en conocer de qué se trata la cosa, incluso hasta para poder rebatirme mejor. Claro. O sea, pero esto permitió un aprendizaje. Si yo no me hubiese prestado a esto, no hubiera existido un segundo debate que después lo dimos en la 750 en la radio con Cintia García, donde él se comportó de una manera completamente distinta, no necesariamente de acuerdo con lo que yo decía, pero con un respeto, con una escucha activa, y donde casi te diría que en algunos pequeños puntos pudimos coincidir sobre la importancia de la producción y otras cuestiones. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que del cero diálogo a incluso un diálogo agresivo, el involucrarte te permitió evolucionar hacia una discusión madura, hacia una discusión más equilibrada y más constructiva, donde vos podés construir algo a partir de ese diálogo. Así que no hay nada que arrepentirse, a pesar de que uno la pueda pasar mal un rato en un debate de esta naturaleza. Seguro. No nos cabe Son políticos profesionales. Sí, claro, y nosotros no. Pero más allá de eso, no nos cabe otra cosa que salir, dar la cara, hablar. Claro. Y eso muchas veces te hace equivocar también, ¿eh? Y bueno, cuando te equivocás, salís, rectificás, reconoces que por ahí te equivocaste. Pero más y más, los CEOs nos tenemos que preparar para eso. En general, hace 20 años atrás, te elegían como CEO porque eras muy bueno con los números, con las finanzas, conocías mucho del negocio, manejabas el mercado a la perfección, eras confiable, entregabas los números, pero las dotes de comunicador no figuraban entre los primeros ítems. Hoy ya es diferente. Hoy es diferente. Hoy cada vez más se vislumbra la necesidad, tanto interna como externa, por el rol motivacional, inspirador, que un CEO tiene que tener, es fundamental las herramientas de comunicación que maneja. Además, un tema clave es si no participan las empresas en el debate y nadie lo va a hacer por ellas. Vos entregás tu verdad a otro para que la cuente como quiera, digamos, ¿no? O sea, lo que vos no contás, otro lo va a contar, y lo va a contar como le parezca, no como es. Es lo que pasa, bueno, es para mensaje para los chicos que quieran participar, comparando con el Akon Junior de 2021, en donde la consigna era una campaña para desmitificar las muchas fake news que rodean a la minería y por qué además la minería podría ser y no es todavía un sector, un desarrollo económico clave para la Argentina, ¿no? Poníamos la comparación de que Argentina tiene prácticamente, por lo menos potencialmente, los mismos minerales que Chile, y que Chile exporta más en minería que Argentina de agro. Así es. Y exporta, por supuesto, 20 veces más. Pero eso te abre también minerales que Argentina. La perspectiva del potencial que se viene en pocos años. Y que la minería no tiene un Antonio Aracre. Y qué importante es que haya un CEO, que haya, no uno, que haya en lo posible muchos CEOs que participen del debate. Sí, pasa con hidrocarburos, litio, gas, bueno, por supuesto, minería, agricultura y ganadería, poco también. Sí, es un problema, porque
en esos debates estoy viendo que, por ejemplo, qué sé yo, lo de Mar del Plata, hubo un retroceso. Porque había muy poca recordemos que en Mar del Plata, grupos ambientalistas, cuando estaban explorando la posibilidad, creo que muy cierta posibilidad de extraer petróleo a 500 kilómetros, no sé cuántos kilómetros de las costas de Mar del Plata, dijeron que no. Así es. Y eso tiene que ver con la falta de participación de sectores que, así como hay movilizaciones de quienes atacan esa idea, tiene que haber también movilizaciones, al menos desde lo comunicacional, claro, que expliquen claramente por qué es importante eso. Digamos, desde ya que todas las actividades tienen que ser hechas cuidando el medio ambiente, protegiendo el suelo, protegiendo el ambiente en general, pero por supuesto teniendo en cuenta que el centro de todo es la persona, ¿no? Y Argentina, si tiene un déficit, es de trabajo. Entonces, la generación de trabajo, la generación de producción tiene que ser la prioridad. A partir de ahí decimos, ¿cómo hacemos para que esta industria y estos trabajos que se van a generar sean hechos sustentablemente y protegiendo al medio ambiente? Y no al revés. Dejemos de hacer esto porque puede ser potencialmente peligroso, ¿no? Que es el paradigma que se ponen por delante un sector del ambientalismo, por suerte, no todo. Y creo que eso lo tenemos que ir cambiando de a poco, porque es el único camino que tiene la Argentina para salir de donde está en un plazo corto. Claro. En 3 a 5 años Argentina puede ser otra cosa si le damos el debido desarrollo a la cuestión de la minería, del litio, de vaca muerta, hidrocarburos, gas, ganadería, agricultura, alimentos, ciencias de la comunicación. Eso es lo que va a generar otra Argentina en 5 años. Hay que explicarlo mejor, hay que detallar cuáles son las iniciativas, las actividades, los puestos de trabajo que se van a generar, la capacitación que se necesita, inspirar a los jóvenes, ahí los chicos del emprendimiento y del concurso que tenemos podrían hacer una linda tesis explicativa de todas estas oportunidades, salir a contarlo y que por lo tanto después se ponga en balance la otra perspectiva, y lo que se debe hacer con esa perspectiva es sumarlos a la mesa de trabajo para que nos ayuden a diseñar los procesos que los van a ellos mantener seguros de que todo lo que se está haciendo con el debido cuidado del medio ambiente. Eso es lo que hay que hacer. No atacar desde afuera, sino sumarse al adentro y exigir que las cosas se hagan con todos los estándares de seguridad que tengan que hacerse. Que se hagan sustentablemente. Correcto. Ahora, un par de mensajes. Argentina no se va a desarrollar por arte de magia. Necesita la bendición que tiene de tener el campo que tiene, que se lo podía explotar mucho más y mejor, y los recursos minerales, hidrocarburíferos, etcétera, gasíferos que tiene Argentina, que podrían ser la base de un desarrollo a lo que por ahí muchos políticos venden, que es que Argentina tendría que producir, no sé, teléfonos celulares, todo eso. Para todo eso se necesita primero desarrollar el país y sacarlo de la pobreza. ¿Te cuento algo? La semana pasada estuve dialogando con el ministro Guzmán y volví a él de Washington, ¿no? Es notable, me contaba, cómo cambió la relación de Argentina con el mundo. Años antes, cuando él empezaba las negociaciones con los bonistas o con las primeras reuniones con el Fondo Monetario para sostener una entrevista con otros países y procurar apoyos, había que remar. Hoy Argentina es vista con tal potencial en gas, que es el gas licuado lo que más va a demandar el mundo y lo que menos reservas existen. En alimentos, que es el miedo pánico a la hambruna en muchos países del mundo, piden las reuniones con Argentina. Nos están abriendo las puertas. Pero es más que eso. Nos están pidiendo, por favor, que nos sentemos a dialogar porque hay oportunidades que ellos quieren anotarse primeros en la fila. Esto es muy importante de entenderlo porque yo comprendo, no creas que no comprendo a la persona que la está pasando mal hoy, porque no tiene trabajo, porque tiene un trabajo y no le alcanza. Eso es un drama. Pero lo que quiero transmitir
es que hay una Argentina viniendo que tiene otro horizonte y que no estamos hablando dentro de 20 años. Estamos hablando dentro de 3 o 5 años. ¿Hay cosas por hacer? Seguro que las hay. Y hay que demandar a los gobiernos que estén, en este momento, el que venga después, que lo cumplan, que se pongan un cronograma, que se pongan las pilas, que este bendito gasoducto se construya y rápidamente. El gasoducto de Vaca Muerta, y que se avance con los proyectos. No está a tiempo para la tremenda escasez de gas por la guerra. Pero va a estar. Y eso es lo que hay que salir a contar e inspirar. Me parece que nos falta darle un poco de energía a este relato positivo que tenemos por delante. No sé, me parece como que los políticos, no el gobierno, los políticos en general del oficialismo o de la oposición se enriedan con internas, con discusiones de izquierda, de derecha, de déficits y de superávits, y no nos están contando que estamos pasando por un momento difícil, pero que a 3, 4 años viene otra cosa. Claro, y además, y además hay que tener en cuenta que podemos decir que la guerra que en estos momentos que estamos grabando, lamentablemente está a pleno en Ucrania por la invasión rusa, pero también es cierto que Europa, por ejemplo, tomó una decisión estratégica y de largo plazo de no depender tanto de Rusia en su energía, en el gas, etcétera, etcétera. Y eso va a significar grandes cambios, entre ellos los que pueden beneficiar a la Argentina. Después se puede hablar de otras cosas que Europa está reviendo, si esta corriente antinuclear que llevó a la dependencia del gas y del petróleo de Rusia fue una buena idea, pero lo cierto es que ese cambio geoestratégico es tremendamente beneficioso para la Argentina y que es una pena, sobre todo es una pena para los jóvenes, que Argentina se pierda ese tren, ¿no? Sin lugar a dudas, y te diría, Europa no solamente está reviendo su matriz energética, como vos lo señalás, sino que está reviendo toda su agenda verde, quizás acelerada y perforada en exceso para cumplir con ciertos requisitos bien políticamente correctos, pero que quizás la está dejando en un nivel de dependencia muy alto en un montón de cosas. Fíjate cómo en los últimos meses han corrido muchas barreras contra los transgénicos o contra algunas tecnologías que se usan en el agro y que antes no las querían importar y de golpe parece que son buenas. Había países, ahora no recuerdo cuáles, que prohibían la importación de petróleo extraído a través de fracking, por ejemplo, que la Argentina tiene. Bueno, eso ya quedó olvidado. Por eso os digo, es muy importante por lo menos cada tanto, corrernos un poquito de la coyuntura y mirar el bosque, corrernos del árbol y mirar un poquito el bosque, ¿no? Antonio Eracre, muy interesante este diálogo. Bueno, esperemos que les sirva a los chicos que tengan ganas de participar y que de esforzarse en esta edición de los premios ACON Junior 2022. Y nuevamente te agradecemos por las pistas que le diste y por el apoyo de Syngenta al ACON Junior 2022. Un placer, gracias por la invitación.